¿Alguna vez sienten que cargan con una mochila invisible, llena de piedras y pesos que han ido acumulando a lo largo de los años? Esas piedras no son objetos, sino recuerdos, expectativas y formas de pensar que, aunque quizás nos sirvieron en algún momento, hoy nos restan energía y alegría. Con el paso de los años, especialmente al llegar a una etapa tan hermosa y plena como es la de los 65 años y más, uno empieza a sentir el peso de esa mochila de una manera diferente. Nos damos cuenta de que muchas de esas cargas nos impiden disfrutar verdaderamente del aquí y el ahora, de la libertad que viene con la sabiduría de la edad. Nos roban la paz, nos encierran en el pasado y, sin darnos cuenta, pueden incluso afectar nuestra salud, haciéndonos sentir más cansados, más tensos y menos conectados con la vitalidad que aún llevamos dentro. Pero, ¿y si les dijera que existe un secreto? Una llave maestra para aligerar esa carga y abrir la puerta a una vida mucho más feliz, plena y, sí, incluso más larga. Es una verdad simple pero profunda: aprender a soltar. En este vídeo, vamos a explorar 4 cosas fundamentales que deberíamos considerar dejar ir después de los 65 años para vivir con más ligereza, con el corazón más abierto y con una sonrisa más genuina. Es un viaje hacia una versión más libre y auténtica de ustedes mismos. Quédense hasta el final, porque lo último que les compartiré es algo que quizás les sorprenda, pero que tiene el poder de transformar su día a día. Y así, hablemos de la primera de esas cargas que nos conviene soltar: el resentimiento y las viejas rencillas. Piensen por un momento en todas esas ocasiones a lo largo de su vida en las que se sintieron heridos, traicionados o incomprendidos. Esas discusiones familiares de hace décadas. Aquel compañero de trabajo que les hizo la vida imposible. El amigo que no estuvo cuando más lo necesitaban. O incluso algún pariente lejano con el que una mala palabra se convirtió en un abismo de silencio. Es natural que estas experiencias dejen una huella. Un dolor, pero aferrarse a ese dolor. Revivir constantemente esas injusticias pasadas. Es como beber veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. No solo no les afecta a ellos, sino que nos consume a nosotros por dentro. Imaginen que cada resentimiento es una pequeña chispa que se enciende en su interior. Al principio, es solo una chispa. Pero con el tiempo, si no la apagamos, puede convertirse en un incendio que consume su paz, su alegría y su energía. Estudios demuestran que las personas que guardan rencor tienen mayores niveles de estrés, lo que puede manifestarse en problemas de presión arterial, trastornos del sueño e incluso un sistema inmunitario debilitado. El corazón no solo se refiere al órgano, sino también al centro de nuestras emociones. Y un corazón cargado de resentimiento es un corazón pesado. Soltar el resentimiento no significa que condonamos lo que sucedió, o que olvidemos el daño que nos hicieron. No se trata de decir, está bien lo que pasó, sino de decir, estoy bien a pesar de lo que pasó, y no permitiré que eso siga controlando mi vida. Es un acto de profunda autocompasión y liberación. ¿Cómo se hace esto? El primer paso es reconocer que el resentimiento existe y que nos está dañando. Luego, viene la parte más desafiante pero también la más liberadora: la decisión consciente de perdonar. Y ojo, el perdón es para ustedes, no para la otra persona. No necesitan ir y buscar a esa persona, o tener una conversación incómoda si no se sienten listos o si no es posible. El perdón puede ser un acto interno, un soltar desde el corazón. Pueden escribir una carta que nunca enviarán, expresando todo lo que sienten, y luego quemarla o romperla como un símbolo de liberación. Pueden simplemente sentarse en un lugar tranquilo y visualizar cómo sueltan esa carga, cómo esa persona o situación ya no tiene poder sobre ustedes. Otra estrategia es intentar ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. A menudo, las acciones que nos hieren provienen de sus propias limitaciones.
miedos o dolores, no necesariamente de un deseo de hacernos daño. Esto no excusa el comportamiento, pero puede generar una pizca de empatía que ayuda a disolver la amargura. Recuerdo a una señora, doña Carmen, una vecina de mi pueblo, que llevaba más de 20 años sin hablarse con su hermana por una herencia. La amargura se le notaba en el semblante, en su forma de hablar, incluso en sus dolencias físicas. Un día, después de mucho pensarlo, decidió, sin esperar nada a cambio, visitarla. No hubo un gran perdón con abrazos y lágrimas, pero el simple acto de ir, de abrirse a la posibilidad de cerrar esa herida, aunque solo fuera para ella misma, fue transformador. No volvió a hablar con su hermana, pero la chispa de resentimiento en su interior se apagó. Su semblante se suavizó, empezó a dormir mejor y, lo más importante, recuperó su alegría por la vida. Se dio cuenta de que el rencor era una cadena que solo ella llevaba. Soltar el resentimiento nos permite recuperar el control de nuestras emociones y, por lo tanto, de nuestra felicidad. Nos libera para usar nuestra valiosa energía en cosas que realmente nos nutren nuestras pasiones, nuestros seres queridos, nuevas experiencias. Es una de las decisiones más valientes y amorosas que podemos tomar por nosotros mismos en esta etapa de la vida. Es un acto de verdadera sabiduría, de entender que el pasado ya no nos define, a menos que nosotros le demos ese poder. Y ahora que hemos hablado de la importancia de soltar esas cadenas del pasado, vamos a movernos hacia otra carga invisible que a menudo llevamos sin darnos cuenta. Ahora que hemos explorado la liberación que viene al soltar el resentimiento, permítanme introducirles la segunda cosa que les propongo: dejar ir la necesidad de tener siempre la razón o de controlarlo todo. ¿Les suena familiar? Es esa insistencia en que las cosas deben ser de una manera específica, en que su punto de vista es el único válido, o en que todo debe salir exactamente como ustedes lo planearon, cuando uno llega a cierta edad. Es natural acumular mucha experiencia y sabiduría. Hemos vivido mucho. Hemos visto de todo y hemos superado innumerables desafíos. Y con esa experiencia, a veces, viene la creencia de que sabemos cómo deberían ser las cosas, no solo para nosotros, sino para los demás. Pero aquí radica una trampa sutil. Esa necesidad de control o de estar siempre en lo cierto puede convertirse en una fuente constante de frustración y conflicto. El mundo, la vida, y especialmente las personas a nuestro alrededor, rara vez se ajustan perfectamente a nuestras expectativas. Los hijos adultos toman sus propias decisiones. Los nietos tienen ideas diferentes. Los amigos eligen caminos que no entendemos. Y la sociedad en general evoluciona a un ritmo que a veces nos parece vertiginoso. Aferrarse a la idea de que así es como deben ser las cosas, o siempre lo hemos hecho de esta manera, es como intentar detener un río con las manos. Es inútil y agotador. Cada vez que algo no sale según lo planeado, o cada vez que alguien no actúa según nuestras expectativas, experimentamos una pequeña o gran decepción, un disgusto, un pico de estrés. A la larga, esta acumulación de frustraciones erosiona nuestra paz interior. Piensen en las reuniones familiares. ¿Cuántas veces una conversación sobre política, la educación de los niños, o incluso cómo preparar el bacalao, se convierte en un debate encarnizado porque alguien siente la necesidad de imponer su verdad? Soltar la necesidad de tener la razón no significa que no tengamos opiniones o que no podamos compartirlas. Significa que estamos dispuestos a escuchar, a considerar otras perspectivas y a aceptar que la diversidad de pensamiento enriquece, en lugar de amenazar. Se trata de reconocer que cada persona tiene su propio camino, sus propias experiencias y su propia visión del mundo, y que todas son válidas, incluso si difieren de la nuestra. ¿Cómo podemos soltar esta necesidad de control? El primer paso es practicar la humildad y la escucha activa. Cuando estén en una conversación,
Intenten escuchar para entender, no para responder o refutar. Hagan preguntas abiertas y genuinas sobre las perspectivas de los demás. Verán cómo la conversación se vuelve más fluida y enriquecedora. Segundo, aprendan a diferenciar entre lo que pueden controlar y lo que no. Pueden controlar sus propias acciones, sus reacciones y su actitud. Pero no pueden controlar las acciones o las creencias de los demás, ni los eventos inesperados de la vida. Enfóquense en lo que sí está en sus manos y dejen ir la preocupación por lo que no lo está. Esto es especialmente importante cuando se trata de sus hijos o nietos adultos. Ofrezcan su sabiduría cuando se les pida, pero respeten sus decisiones, incluso si no están de acuerdo. Su amor y apoyo incondicional son mucho más valiosos que cualquier intento de dirigir sus vidas. Recuerdo a un señor, don Antonio, siempre muy estricto y con una opinión muy formada sobre cómo se debía llevar la vida. Le costaba mucho que sus hijos tomaran decisiones que no encajaban con su visión. Esto le generaba una tensión constante y discusiones frecuentes. Pero con los años, y viendo que sus hijos, aunque con sus propios errores, eran felices a su manera, empezó a ceder. Empezó a decirse a sí mismo, ellos ya son mayores, ya han volado del nido. Lo importante es que sean felices. El cambio en don Antonio fue asombroso. Las reuniones familiares se volvieron más relajadas, menos cargadas de tensión. Él mismo parecía más joven, más tranquilo. Se dio cuenta de que soltar el control no era renunciar a su sabiduría, sino abrir espacio para la libertad y el amor incondicional en sus relaciones. Es un acto de confianza, de fe en que los demás, al igual que nosotros, son capaces de navegar sus propias vidas. Soltar la necesidad de tener la razón nos libera de debates estériles. Nos permite disfrutar más de las interacciones con los demás y nos abre a un mundo de nuevas ideas y posibilidades. Es un pilar fundamental para construir relaciones más armoniosas y una paz interior duradera. Y esto nos lleva directamente a la tercera cosa que les propongo: soltar el miedo al cambio y el aferramiento excesivo al pasado. A esa nostalgia que a veces nos paraliza. Es completamente natural. A medida que envejecemos, mirar hacia atrás con cariño. Recordamos los buenos tiempos, las personas que ya no están, los lugares que han cambiado. Esas memorias son tesoros. Y la nostalgia es una emoción hermosa que nos conecta con nuestra historia y con quienes somos. Pero hay una línea delgada entre la nostalgia sana y un aferramiento al pasado que nos impide vivir plenamente el presente y abrazar el futuro. Este aferramiento puede manifestarse como una resistencia a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de hacer las cosas, a probar nuevas comidas o a relacionarse con nuevas personas. En mis tiempos esto era diferente. Ya no se hacen las cosas como antes. Esto del Internet no es para mí. ¿Les suenan estas frases? El problema surge cuando esta resistencia al cambio se convierte en una barrera, una fortaleza que construimos alrededor de nosotros mismos para protegernos de lo desconocido. Al hacerlo, sin darnos cuenta, nos encerramos. Nos privamos de nuevas experiencias que podrían enriquecer nuestras vidas, de nuevas amistades que podrían traer alegría, y de nuevas formas de pensar que podrían expandir nuestra mente. El mundo está en constante evolución, y nosotros, como parte de él, también estamos destinados a evolucionar. Si nos negamos a adaptarnos, corremos el riesgo de sentirnos aislados, desactualizados y, en última instancia, menos felices. El miedo al cambio puede llevarnos a la inacción, a la rutina monótona, a la pérdida de curiosidad. Nos impide descubrir nuevas pasiones, nuevos hobbies y de seguir aprendiendo. Algo que es vital para mantener nuestra mente ágil y nuestro espíritu joven. Soltar el miedo al cambio y el aferramiento paralizante al pasado no significa borrar nuestra historia o dejar de apreciar lo que fue. Significa reconocer que el presente es el único momento que realmente tenemos
y que el futuro ofrece infinitas posibilidades. Significa cultivar una mente abierta y una actitud de curiosidad, sin importar la edad. ¿Cómo podemos hacer esto primero? Empiecen con pequeños pasos. Si siempre han ido al mismo supermercado, prueben uno diferente. Si nunca han usado un teléfono inteligente, pídanle a alguien que les enseñe lo básico para comunicarse con sus seres queridos. Si siempre han cocinado las mismas recetas, busquen una nueva y atrévanse a experimentarla. La clave es la disposición a probar, aunque sea por curiosidad. Segundo, busquen activamente nuevas experiencias. ¿Hay algún club de lectura en su comunidad? ¿Una clase de baile? ¿Un grupo de senderismo? ¿Han pensado alguna vez en aprender un idioma nuevo o un instrumento musical? Nunca es tarde para empezar. Estas nuevas actividades no solo los exponen a nuevas ideas y habilidades, sino también a nuevas personas, rompiendo cualquier aislamiento. Tercero, cultiven una actitud de gratitud por el presente. En lugar de lamentarse por lo que ya no es, enfóquense en la belleza y las oportunidades que el día de hoy les ofrece. Cada amanecer es una nueva oportunidad para vivir, aprender y disfrutar. Esto no significa ignorar los desafíos, sino cambiar el enfoque hacia lo positivo y lo que podemos construir. Piensen en un amigo mío, don José, un viudo que, después de toda una vida dedicada a su trabajo y su familia, se sentía perdido y anclado en los recuerdos. Pasaba sus días mirando fotos antiguas y lamentándose por el pasado. Pero un día, sus nietos le animaron a probar un curso de informática básica para poder hacer videollamadas con ellos. Al principio, se resistía. Decía que eso no era para él. Pero una vez que dio el paso, algo se encendió en él. No solo aprendió a usar el ordenador, sino que empezó a investigar sobre sus hobbies antiguos, a unirse a foros de jardinería y a chatear con otras personas. Descubrió un mundo completamente nuevo. Su chispa volvió. Su curiosidad se reavivó, e incluso hizo nuevos amigos a través de la pantalla. Dejó de vivir en el ayer para abrazar un hoy lleno de posibilidades. Soltar el miedo al cambio es abrirse a la vida, a la novedad, a seguir creciendo y disfrutando. No importa cuántos años se tengan. Es el camino hacia una juventud de espíritu duradera, hacia un envejecimiento activo y lleno de sorpresas. Y esto nos lleva a la cuarta y última cosa. Algo que les prometí que podría sorprenderles. ¿Pero qué es? Quizás una de las liberaciones más potentes para una vida más feliz y longeva, soltar la carga de los ¿qué hubiera pasado si? Y los arrepentimientos. A lo largo de la vida, todos tomamos decisiones. Algunas fueron acertadas, otras no tanto. Hubo oportunidades que dejamos pasar, palabras que no dijimos, o caminos que no nos atrevimos a tomar. Y es muy fácil, especialmente cuando uno tiene más tiempo para reflexionar, caer en la trampa de rumiar sobre esas decisiones, de imaginar escenarios alternativos, de preguntarse, ¿y si hubiera hecho esto en lugar de aquello? ¿Y si hubiera dicho lo otro? ¿Y si no hubiera cometido ese error? Este constante viaje mental al pasado, lleno de hubieras. Es como una máquina del tiempo que nos transporta a un lugar de dolor, culpa y frustración, pero sin la posibilidad de cambiar nada. Es una carga emocional inmensa que nos roba energía, nos quita el sueño y nos impide disfrutar del presente. El problema con los arrepentimientos y los ¿qué hubiera pasado si? Es que se basan en una ilusión. Imaginamos que si hubiéramos elegido diferente, todo habría sido perfecto. Pero la realidad es que no podemos saberlo. Cada decisión tiene sus propias consecuencias, tanto positivas como negativas. Además, en el momento en que tomamos esas decisiones, lo hicimos con la información, la sabiduría y las circunstancias que teníamos en ese instante. Nadie toma una decisión con la intención de hacerse daño o de arruinar su vida. En la mayoría de los casos,
Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento. Aferrarse a los arrepentimientos es una forma de autocrítica implacable que no nos permite avanzar. Nos mantiene atados a un pasado que ya no existe, impidiéndonos ver las bendiciones del presente y las posibilidades del futuro. Se convierte en una sombra que oscurece nuestra alegría y nuestra gratitud. ¿Cómo podemos soltar esta pesada carga? El primer paso es practicar la autocompasión. Trátense con la misma amabilidad y comprensión que le darían a un buen amigo que está lidiando con el arrepentimiento. Reconozcan que son humanos, que cometen errores, y que está bien. Nadie es perfecto. Segundo, aprendan de sus arrepentimientos, pero sin revolcarse en ellos. Reflexionen sobre lo que esa experiencia les enseñó. ¿Qué lecciones pueden extraer para aplicar en el futuro una vez que hayan extraído la lección? Dejen ir la emoción negativa asociada a ella. El pasado es un maestro, no un verdugo. Tercero, centren su energía en el presente y en las acciones que sí pueden tomar hoy. Si hay algo que pueden enmendar o mejorar, háganlo. Si no, acepten que es parte de su historia y dirijan su atención a crear un presente y un futuro más plenos. Esto puede implicar perdonarse a sí mismos, algo que a menudo es más difícil que perdonar a los demás. Les cuento el caso de don Emilio, un hombre de 70 y pocos años que se arrepentía amargamente de no haber estudiado una carrera que siempre soñó. Pasaba sus tardes lamentándose por lo que no fue. Un día, su nieta le sugirió que se apuntara a un curso de historia del arte, algo que siempre le había fascinado. Él se resistía, pensando que ya era tarde, que no servía de nada, que debía haberlo hecho antes. Pero la nieta insistió. Poco a poco, don Emilio se sumergió en los estudios. Descubrió una pasión que aún ardía en él, aunque no era una carrera universitaria formal a su edad. Le dio un propósito, una alegría y un conocimiento que llenó ese vacío. Se dio cuenta de que si bien no podía cambiar el pasado, sí podía influir en su presente y su futuro, llenándolos de significado. Soltó el ¿qué hubiera pasado si? Y abrazó el ¿qué puedo hacer ahora? Esta es la clave, el presente es nuestro regalo, y es donde reside nuestro poder para crear felicidad. Así que, amigos, hemos hablado de 4 cosas poderosas que podemos soltar para vivir una vida mucho más plena, feliz y, sí, con más años de calidad. Hemos visto la liberación que nos trae dejar ir el resentimiento y las viejas rencillas, que solo nos encadenan al pasado y nos roban la paz. También hemos explorado la libertad que llega cuando soltamos la necesidad de tener siempre la razón o de controlarlo todo, permitiendo que las relaciones fluyan con más armonía y que nuestra mente esté más abierta a la diversidad. Luego, nos sumergimos en la importancia de soltar el miedo al cambio y ese aferramiento paralizante al pasado, para poder abrazar nuevas experiencias, seguir aprendiendo y mantener esa chispa de curiosidad que nos rejuvenece el espíritu. Y finalmente, descubrimos la inmensa paz que se gana al dejar ir los ¿qué hubiera pasado si? Y los arrepentimientos. Reconociendo que hicimos lo mejor que pudimos y que el presente es donde reside nuestro verdadero poder. Recuerden, soltar no es rendirse, es liberarse, no es olvidar, sino transformar el dolor en aprendizaje. No es renunciar a quienes somos, sino permitirnos evolucionar y florecer en nuestra mejor versión. Este viaje de soltar es un proceso, no una meta de un día para otro. Habrá días en que sientan que la mochila vuelve a pesar, pero con la conciencia y estas herramientas, podrán aligerarla una y otra vez. Pequeños pasos, un día a la vez, pueden hacer una diferencia monumental en su bienestar físico y emocional. Imaginen cómo sería su vida si se permitieran vivir con menos cargas, con el corazón más ligero y el espíritu más libre. Eso es lo que les deseo.
Me encantaría saber qué piensan de estas 4 cosas que hemos hablado. ¿Cuál sienten que resuena más con ustedes? ¿Hay algo que ya han logrado soltar en su vida y que les ha traído una inmensa paz? Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Su sabiduría puede ser una inspiración para muchas otras personas. Si este vídeo les ha tocado el corazón y creen que puede ayudar a alguien más, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus seres queridos. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse más consejos y reflexiones que les ayuden a vivir cada día con más plenitud y alegría. Recuerden, cada día es una nueva oportunidad para vivir más ligeros, más felices y más plenamente. Están en la mejor etapa de su vida para abrazar esta libertad y vivir cada instante al máximo, a disfrutar de la vida, sin pesos innecesarios.